Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 17 de octubre del 2023. En los controles de audio, Mayerlin. Buenos días, Mayerlin. ¿Cómo has estado? Ay, muy buenos días, Luis. Con frío, ya. Bastante. Ya definitivamente siempre lo comento. Y yo digo, para mí no hay otoño. Para mí ya es invierno. Ya es invierno. Con 6 grados uno no puede decir que es otoño. Que es otoño, caramba, no, definitivamente no. Así que bueno, pero muy contentos, felices, agradecidos con todos por la sintonía. Les agradecemos, bueno, los que se están conectando en este momento. Hoy, como siempre, tenemos un programa de lujo, Luis. Así es, tenemos además un invitado de lujo, un gran amigo además. Tú sabes que Abraham Clavero y yo nos conocimos en la universidad. Y eso hace... Bueno, él es más viejo que yo en todo caso, pero... pero hace muchísimo tiempo. Hemos tenido una amistad realmente que no se ha parado desde que nos conocimos en el año 1971. Así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, y TikTok. En la mañana de hoy tenemos un invitado bien importante. Se trata del embajador Abraham Clavero, muy amigo de Diálogo Internacional, muy amigo personal, muy amigo de la visión, y con quien conversaremos sobre un tema muy actual, un tema que nos está preocupando. Es decir, en otras oportunidades ha habido guerra en esa zona, siempre ha habido guerra, siempre ha habido problemas, pero ahora es como un poco distinto. Hay la guerra que enfrenta Israel contra Hamas, que es un tema y una de las cosas que quiero que Abraham, como especialista, porque él además desarrolló su carrera diplomática principalmente en países musulmanes y estuvo bastante tiempo en Arabia Saudita, estuvo en Marruecos y estuvo en otros países que la religión musulmana es muy importante. Entonces explotó una nueva guerra entre Israel y Hamas, que la gente no entiende que es Hamas, un grupo guerrillero, y no contra Palestina. Entonces eso quisiera, Abraham, que quedara bien claro, y sobre todo qué es Hamas y cuáles son realmente los intereses, porque yo creo que entre lo que quiere Hamas y la causa palestina hay una distancia enorme. Buenos días, Abraham. Bienvenido. Buenos días, Luis. Buenos días, Mayerlin. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, realmente placentero para mí estar acá conversando de un tema que realmente pues a mí me apasiona y que he seguido con detenimiento desde mi época de estudiante en la universidad. Y como tú lo dijiste, pues gran parte de mi carrera diplomática la pasé en países del mundo islámico. Antes de comenzar a entrar en el tema, yo creo que es necesario hacer un señalamiento importante, ¿no? Todo acto de terrorismo debe ser totalmente rechazado, sea de izquierda, sea de derecha, sea terrorismo de Estado, sea terrorismo religioso, de cualquier tipo. Todo acto de terrorismo tiene que ser rechazado y tiene que ser condenado de una manera contundente. Y esto es un hecho que realmente pues en este momento hay que enfatizar esta situación como consecuencia de las atrocidades que se cometieron a partir del 7 de octubre. Cuando hablamos de la situación en el Medio Oriente, indiscutiblemente que es importante dejar aclarado varias cosas, ¿no? Hay una
una estudiosa del tema, Bárbara Walker, que escribió un artículo que se llama las estrategias del terrorismo. Y en esas estrategias del terrorismo ella señala, ¿no?, que entre las diversas estrategias de terrorismo existen lo que se llama el sabotaje. Y esto se puede aplicar en esta situación. El sabotaje de los grupos radicales, tanto de parte del Estado de Israel como por parte de los palestinos. De manera pues que, ¿cómo se llama? Esto ha complicado sumamente la situación porque los radicales han permanentemente, como dicen, ¿cómo se llama? Minado ese proceso de entendimiento entre el Estado de Israel y los palestinos. El primero que saboteó esta situación fue Yasser Arafat. Luego más o menos se adaptó a la situación, pero vemos cómo ahora Hamas es el que está llevando a cabo, ha tomado la bandera en este sentido, y por el lado del Estado de Israel, indiscutiblemente que el gobierno de Netanyahu, que es el gobierno más de derecha que ha tenido el Estado de Israel desde su fundación en 1948, pues tiene una serie de elementos dentro del gabinete de Benjamín Netanyahu que están totalmente promocionando la creación de un Estado que vaya desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Es decir, arrasar completamente con Cisjordania y arrasar totalmente con la desaparición de Gaza y de Cisjordania. Entonces, ¿cómo se llama? Esto hay que tomarlo en consideración y esto hay que hacer énfasis en este aspecto. Los extremismos han minado el proceso de paz en el mundo del Medio Oriente y específicamente en la solución del problema palestino. Ahora, Abraham, ¿cómo definirías tú el problema palestino? Porque yo creo que hay, es decir, efectivamente la historia nos dice, y siempre me recordaré de ese libro que tú también leíste sobre la historia, la historia de los árabes desde los otomanos hasta nuestros días. Por lo menos a mí me quedó claro que los palestinos nunca tuvieron un hogar, por no decir país, sino que fue una tribu que estuvo en medio de todos los conflictos cuando Europa invadió, por supuesto antes con los otomanos, pero que ahora siguen las mismas, no ha habido avance, tiene un pedazo de tierra que todavía no es país, y entonces la causa palestina es tener un país que todavía no lo es. Pero eso no tiene nada que ver con la guerrilla, con Hamas, no tiene que ver a qué responde todo esto. Bueno, ¿cómo se llama? Responde al hecho de que no nos vamos a ir tan atrás. Cuando en el 48 Naciones Unidas decidió la creación de dos estados, el Estado de Israel y un Estado palestino, los israelitas inmediatamente le tomaron la palabra y comenzaron a la construcción de un Estado. Y los palestinos, por esos radicalismos que siempre han predominado, pues no rechazaron esa decisión de Naciones Unidas, porque consideraban que, bueno, que ¿cómo se llama? No les estaban otorgando, no les estaban dando ¿cómo se llama? El territorio que ellos consideraban que le correspondería a un Estado palestino. De manera pues que a partir del año 48, y en el año 48 se produce, como se llama, la guerra de independencia del Estado de Israel. Esto va a traer como consecuencia el primer enfrentamiento directo entre el Estado de Israel y la causa palestina, respaldada por una serie de países radicales en ese momento, como era Egipto, como era Yemen, como era Siria, que se van a enfrentar contra el Estado de Israel y que han salido derrotados en la guerra de los 6 días, en la guerra y en la guerra del Yom Kippur, ¿no?
fueron derrotados como consecuencia de que no solamente de que el ejército de que el ejército israelí pues, tenía una buena estructura, sino que también el ejército israelí del Estado de Israel recibió mucha ayuda de Estados Unidos y de los países de Europa Occidental. De manera pues que ahí comienza esta situación que ha llevado como consecuencia pues a que progresivamente cada cierto tiempo estallen los enfrentamientos entre el Estado de Israel y grupos, ¿cómo se llama?, contrarios a esa dominación, a esa especie de ¿cómo se llama?, de apartheid, porque se ha hablado mucho de un apartheid o de una cárcel a cielo abierto, especialmente de lo que sufren los habitantes de la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas totalmente hacinadas y que constantemente están sometidos a cuestiones de que se les corta el agua, se les corta la luz. Solamente un reducido grupo de personas tienen ¿cómo se llama?, permisos para trabajar. Salen por la mañana, entran en territorio del Estado de Israel y regresan por la noche nuevamente a la franja de Gaza. Entonces, todo eso ha ido, tú sabes, ¿cómo se llama?, tomando fuerza, creando pues una efervescencia en contra de una situación que, bueno, ¿cómo se llama?, no negamos el derecho que tiene Israel de defenderse, pero sí es necesario que Israel cumpla con los principios del derecho internacional humanitario. Si tú no puedes mantener a una población como la población palestina en esa especie de apartheid, ¿no?, en la que viven y que realmente necesitan permiso para todo, no pueden salir, no pueden ¿cómo se llama?, manifestarse libremente, y encima tienen a Hamas ahí, ¿cómo se llama?, llevando a cabo acciones terroristas contra el Estado de Israel. Entonces, es un problema complejo, es un problema muy complicado, porque se cruzan una serie de hechos como el retorno de los refugiados que desde 1948 no pudieron regresar nuevamente a Israel, y esos son más de 700.000 personas cuyos descendientes igualmente hoy en día no pueden regresar a Israel. Tenemos también el problema de la capital de Israel, que se la disputan, en Jerusalén, que se la disputan tanto el Estado, el Estado de Israel como un futuro Estado palestino. Esos son dos puntos realmente sumamente complicados, en los cuales, ¿cómo se llama?, existen posiciones rígidas por parte de ambos, y que eso ha impedido que se logre un acuerdo definitivo para por lo menos echar las bases a fin de ¿cómo se llama?, de ir avanzando en la posibilidad de crear un Estado. Se han firmado acuerdos de diferentes naturalezas, especialmente los acuerdos de Oslo, y todos esos acuerdos han sido, ¿cómo se llama?, letra muerta, porque, ¿cómo se llama?, los grupos radicales en ambos sectores, tanto en el Estado de Israel como dentro de los palestinos, pues, ¿cómo se llama?, no están de acuerdo en llevarlo a la realidad. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué va a suceder? ¿Representará este hecho, esta acción bélica traerá como consecuencia un replanteamiento en ambos sectores a fin de poder lograr ¿cómo se llama?, un consenso y permitirse que se establezca un Estado palestino, como lo ha señalado en la Carta de las Naciones Unidas, o las Naciones Unidas en general, desde el año 48, y que hasta ahora no se ha hecho cumplir. Pero, Abraham, fíjate, hay varias cosas, varios elementos que yo creo que son fundamentales en todo esto. Primero,
hubo un avance bien importante con los acuerdos de Abraham, pero bien importante, lo cual distendió mucho la situación en la región, en primer lugar. En segundo lugar, el tema religioso sigue siendo fundamental, porque conversando con un colega nuestro que estuvo acreditado por varios años en Israel, que tú debes conocer, Héctor Quintero, el embajador Héctor Quintero, yo te digo que conversando con él el tema, yo no sabía que incluso dentro del judaísmo, los ortodoxos, los bien ortodoxos, todavía ellos mismos no reconocen el Estado de Israel por temas religiosos. Es decir, el Mesías no ha llegado, y a partir de ese momento de que el Mesías llegue es cuando ellos comienzan a aceptar la existencia de un Estado de Israel. De resto no. Entonces tenemos por un lado la política, tenemos por el otro lado la religión, pero también hubo propuestas bien interesantes como concretar dos países en esa región. Por un lado Palestina y por el otro lado Israel, cosa que tampoco se dio. Y entonces, oye, uno se pregunta, bueno, pero no puede ser que el mundo sea tan complicado. Es decir, tiene que haber paz, tiene que haber vida, tiene que haber tranquilidad para poder desarrollar. Además, esa zona, sobre todo la zona palestina, es una zona absolutamente pobre. Entonces, ¿qué esperamos de todo esto? Ya las propuestas están en la mesa. Mira, Luis, ¿cómo se llama? La iniciativa del presidente Trump de firmar los acuerdos de Abraham, creo que fue una iniciativa positiva, ¿no? Traía como, su objetivo era ir buscando puentes de manera que el mundo árabe e Israel comenzaran a establecer relaciones y aprovechar una serie de circunstancias interesantes para ambos, porque beneficiaba a ambas partes, ¿no? Este acuerdo este acuerdo de Abraham ha sido firmado por los Emiratos Árabes Unidos, por Marruecos, por Sudán, y todo parecía indicar, y se especulaba a pocas horas antes de este ataque del 7 de octubre, que Arabia Saudita estaba, como dicen, prácticamente ganado con la idea de firmar este acuerdo, de unirse. Y eso hubiera sido pues un espaldarazo a esos acuerdos de Abraham, porque Arabia Saudita pues representa, es decir, el centro del poder islámico sunita en el mundo árabe. Y eso iba a arrastrar a muchos países, a otros países, a unirse a este acuerdo. Y esto era prácticamente, ese fue uno de los hechos que realmente puso en alerta a Hamás. Hamás no veía con buenos ojos este acercamiento y esta posibilidad de que el mundo árabe y el Estado de Israel llegaran a este tipo de acuerdo. De manera pues que una de las causas por las cuales se puede justificar, todavía falta mucho porque todavía estamos, como dicen, en las primeras de cambio, en el análisis de toda esta situación que se ha producido como consecuencia del acto terrorista llevado a cabo por Hamás el 7 de septiembre. Pero los analistas comienzan a especular sobre una de las causas de eso, fue precisamente esos acuerdos de Abraham, que en el fondo, ¿cómo se llama? Estos países estaban de acuerdo a fin de que Israel se aprovechara de un mercado tan importante como es el mercado del mundo árabe, pero por otra parte también que el mundo árabe se aprovechara de la tecnología y la posibilidad de que Israel los defendiera, ayudara en la defensa en cualquier momento, ¿cómo se llama? Contra
el enemigo número uno, como es, ¿cómo se llama? La República Islámica de Irán, a pesar de que se firmó recientemente un acuerdo entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero las monarquías, mira Luis, las monarquías especialmente del Golfo, están muy ganadas con la idea de que hay que acabar con Hamás a como dé lugar, porque ese grupo terrorista es una amenaza para las monarquías del Golfo, especialmente para Arabia Saudita y para los Emiratos Árabes Unidos. De manera pues que, ¿cómo se llama? Con este hecho, con esta situación, pues Arabia Saudita manifestó ayer que, bueno, que él dejaba, como dicen, en stand-by la firma de un acuerdo para unirse a esta propuesta del presidente Trump, y que inclusive el presidente Biden también ha respaldado, y que ¿cómo se llama? Ha dado todo su apoyo para que esos acuerdos de Abraham sigan funcionando y sigan ¿cómo se llama? Llevándose a cabo. Vemos cómo se han producido, se dice inclusive que Netanyahu estuvo en Arabia Saudita en un momento determinado hace como 2 o 3 meses atrás. Se habla mucho, se especula mucho de esa situación. Y vemos cómo ya se han abierto los espacios aéreos de manera de que las líneas de ambos, tanto del Estado de Israel como de ¿cómo se llama?, los países árabes, puedan utilizar los espacios aéreos de esos respectivos países que firmaron ese acuerdo de Abraham. Sin embargo, hay todavía países que se niegan. Argelia se niega, Yemen se niega, Libia se niega. Egipto los mira así con mucho recelo. Hasta ahora, otros países del Golfo todavía no se definen, como el Kuwait, ¿no? Tampoco se define en ese sentido. Pero ya se han dado pasos importantes y ya se han hecho cosas y ya se está llevando a cabo un intercambio interesante entre el Estado de Israel y los países que han firmado este acuerdo. Sí. Ahora, dime una cosa, ¿cuál es el rol que juega Irán en todo esto? Indiscutiblemente que Irán juega un papel importantísimo, porque Irán, desde la llegada de los ayatolás al poder, ¿no?, comenzó a exportar esa revolución islámica hacia el mundo árabe, hacia el mundo islámico. Hay que recordar que Irán no es árabe, ojo, eso es algo que hay que... Sí, ellos son persas, son árabes, sí. Y no son sunitas, sino son chiitas. Recuerden que el mundo islámico está dividido en dos grupos. El 80% de la población del mundo es sunita, es decir, las sunas del Corán, mientras que el chiismo son los seguidores de Ali, de Shia Ali, por eso es que se llama chiismo, sí. Los seguidores de Shia Ali. De manera pues que Irán ha comenzado a apoyar a grupos terroristas, como es el caso de Hezbollah en el Líbano, como es el caso de Hamas en la Franja de Gaza, y grupos terroristas que también actúan en Yemen y en Siria. De manera pues que ellos han ido operando, independientemente de que sean sunitas o que sean chiitas. Ellos están ayudando a estos grupos terroristas que son contrarios a la política de Estados Unidos y a la política de los países occidentales en el Medio Oriente. Con tal de que tú seas enemigo de Estados Unidos, la República Islámica de Irán va a estar ahí. Y fíjate cómo recientemente, ayer o antier, Irán dijo que si Israel se pasaba de la raya o abusaba de esa posible intervención que se va a provocar, ellos no se van a quedar con los brazos cruzados, que ellos van a actuar. Y yo creo que esta visita del secretario de Estado norteamericano a la región
y que ha estado muy activo, ha estado moviéndose a diversos niveles y con diversas personalidades, tiene por objetivo, tú sabes, tratar de aplacar un poco esos ímpetus de Israel de llevar a cabo esa intervención que indiscutiblemente que se va a producir en el momento, ¿cómo se llama? En el momento, a muy corto plazo. Sí, a muy corto plazo. A muy corto plazo sí, se va a producir sí. esa intervención. De manera pues que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La República Islámica de Irán está jugando un papel muy importante. Estados Unidos ha hecho una aclaratoria que ellos señalan de que no pueden decir que Irán fue el que dio, como dicen, luz verde para que Hamás actuara, pero que sí conocía de la existencia de los planes que tenía Hamás, porque Hamás estuvo preparando ese acto no de ayer ni de antier, no. Ellos es decir, durante más de año y medio estuvieron preparando esa acción terrorista que no fue, pero fíjate, lo más interesante es que no fue contra el ejército, sino que fue contra la población israelita, contra la población judía, matando una gran cantidad de personas inocentes, porque también tenemos que reconocerlo. Lo que hizo Hamás fue una masacre contra inocentes, ¿cómo se llama? Judíos. De la misma manera como el Estado de Israel ha hecho actos contra la población civil palestina. Sí, definitivamente sí. Y además, hay cosas que no encajan, por ejemplo, en la estrategia y en la posición misma de Arabia Saudita, que quizás hubiese jugado un rol, hubiese dado un equilibrio bastante interesante para evitar o para la continuidad de las negociaciones, haber firmado esos acuerdos. Y creo que, a mi modo de ver, esa firma de Arabia Saudita también es inevitable, porque ahora se le pondría como una especie de barrera a Irán, a ese expansionismo iraní. Mira, vamos a una primera pausa y de regreso quisiéramos hablar un poco sobre Israel, sobre la situación en que se encuentra Israel, porque también tiene problemas internos y yo te diría que muy graves. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la guerra en Medio Oriente. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Abraham Clavero acerca de la guerra que recién, el 7 de este mes de octubre, se inició con un ataque de Hamás a Israel. Hay varias preguntas que están en la palestra. Primero, porque siento que la opinión pública está bastante confundida. Y digo confundida porque tú ves en las calles de Europa, por ejemplo, manifestaciones en contra de Israel, manifestaciones en pro de la causa palestina, manifestaciones por todos lados, y ayer hubo el asesinato de dos personas en Bélgica. Entonces, el tema es Hamás, el tema no es palestino en este momento. Ahora, ¿a qué intereses responde Hamás? Bueno, Luis, ¿cómo se llama? Recuerda que Hamás fue creado en 1987 y que esta es una organización terrorista que se ha ido preparando, se ha ido organizando, constantemente lleva a cabo actos de ¿cómo se llama? De ataques contra esos ¿cómo se llama? Contra esos desarrollos agrícolas que han sido creados por el Estado de Israel y que progresivamente pues se ha constituido en realmente, como se llama, la fuerza que domina en Gaza. Es una organización terrorista que, ¿cómo se llama?
ha sido, como se llama, considerada por Naciones Unidas, ¿cómo se llama?, por los Estados Unidos y por muchos países como una organización terrorista, y que durante mucho tiempo, especialmente, ¿cómo se llama?, Benjamín Netanyahu consideró que, bueno, que los tenía controlados, es decir, que ellos llevaban a cabo sus actos terroristas, que mandaban misiles contra los asentamientos y eso, pero que era una situación que él, es decir, tenía prácticamente controlada. No, jamás se estaba preparando para algo mayor. Es decir, jamás le hizo sentir a Israel el 7 de septiembre lo que es un 11 el 7 de octubre, lo que es un 11 de septiembre de lo que sucedió en Estados Unidos el 9/11, con el ataque del 11 de septiembre. De manera pues que jamás no cruzó los brazos, jamás se fue preparando, porque tiene, es decir, un capital humano lo suficientemente preparado y suficientemente entrenado como para llevar ese ataque terrorista, que logró penetrar en ese muro de hierro, llamado el famoso muro de hierro, no en un solo sitio, sino en 29 sitios diferentes de ese muro. Un muro que todo el mundo consideraba que era el muro más sólido y el muro más, ¿cómo se llama?, inexpugnable que existía en el mundo en materia ¿cómo se llama?, en ese tipo de muros, ¿no? Jamás. Penetra 29 puntos y entra, como dicen, en el corazón de Israel, ¿no?, llevando a cabo una matanza indiscriminada contra la población civil, ¿cómo se llama?, personas inocentes que realmente pues no tenían nada que ver y que muchos de ellos estaban participando en un festival, cuestiones como esa, que realmente ha provocado pues la condena mundial por este hecho. Pero todo eso es como consecuencia de que se fueron acumulando tantos años de represión, tantos años de ¿cómo se llama?, de mantener a la población palestina, como dicen, bajo el yugo del Estado de Israel, y que, ¿cómo se llama?, les cortan el agua, les cortan la electricidad, les dan unos permisos de ¿cómo se llama?, de trabajo. Pero hay que recordar cifras importantes, ¿no? Solamente a la Franja de Gaza le llega el 22% de agua potable. En la Franja de Gaza existe un porcentaje de 47% de la población que está parada. Es decir, no tienen trabajo. Y el 62% de la población de la Franja de Gaza vive de la ayuda internacional. ¡Qué bárbaro! Porque Israel cortó completamente todas las vías de acceso y dejando solamente la entrada de Rafah, y que inclusive en este momento también Rafah está cerrada. Entonces, es decir, todo eso trajo como consecuencia que se fuera acumulando todo ese odio y todo ese rencor y toda esa rabia que ha provocado 10 años en que la población de la Franja de Gaza pues realmente vive en unas condiciones infrahumanas. No estamos justificando la acción de Hamás, porque eso es injustificable. Pero sí tenemos que tomar en consideración, y eso es lo que muchas veces la prensa no ha tomado en consideración, que también esa población tiene derecho a llevar una vida normal y llevar una vida, ¿cómo se llama?, con todos los requerimientos, todas las necesidades básicas que necesita una población. Sí, oye, de manera pues que vemos cómo se ha ido en la Franja de Gaza, no solamente en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania, que es la otra parte de los palestinos. Han comenzado a surgir elementos que apoyan ahora a Hamás, ya que durante mucho tiempo en Cisjordania pues siempre se criticó la posición de Hamás. Ahora han comenzado a aparecer letreros y han comenzado a aparecer manifestaciones apoyando la
decisión de jamás de llevar a cabo ese acto terrorista. Abraham, sí, eso que acabas de decir es cierto, por eso te hablé de una región realmente bastante pobre, bastante sumida. Pero todo esto agarra también a Israel, no solamente de sorpresa, sino que lo agarra en medio de una crisis política interna provocada por una reforma judicial impulsada por Netanyahu. Y en plus, como dicen los franceses, además la incorporación de dos partidos ultranacionalistas dentro del gabinete, como es el Partido Sionista Religioso y el Partido del Hogar Judío, a quien además le entregó el Ministerio de Seguridad Nacional al Partido Sionista y el Ministerio de Finanzas, con una ramificación muy especial al Ministerio de la Defensa. Una de las cosas que más me impactaron cuando estaba leyendo, profundizando este tema que íbamos a discutir, fue unas declaraciones de ese ministro que es a la vez ministro de Sanidad, pero de Finanzas, pero también ejerce el cargo de ministro de la Defensa, que haya dicho lo siguiente. Yo me quedé realmente impresionado. En primer lugar, dice lo siguiente, y hablo comillas, el ministro se llama Smotrich: aquellos palestinos que opten por renunciar a sus aspiraciones nacionales serán bienvenidos a vivir como individuos bajo las alas del Estado judío. Tendrán autonomía y derecho a votar en las elecciones locales. Sin embargo, y esto es lo más grave, que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, a lo que están sumidos la gente en Palestina y en Gaza, que es: en lugar de la igualdad de derechos, disfrutarán de derechos diferenciados. Y eso realmente a mí, oye, se me cayó un poco eso y se me cayó un poco todo el panorama de Israel. O sea, todavía no le encuentro el motivo del por qué tiene que ser así. Mira, Luis, ¿cómo se llama? El regreso de Netanyahu, porque es decir, Netanyahu ya ha sido, esta es la tercera vez que Netanyahu es primer ministro. Regresa al poder y crea designa un gabinete de lo más conservador que ha existido, el más conservador que ha existido en el Estado de Israel desde su fundación. Mucha gente habla de que Israel es la única democracia que existe en el mundo árabe. Sí, es decir, no podemos negarlo frente a las democracias que existen en los países árabes, que son una democracia, es decir, bastante entre comillas, pero la democracia de Israel también tiene sus bemoles, ¿no? Sí. Netanyahu vuelve a ser ministro teniendo tres causas abiertas, una de ellas por cuestiones de corrupción administrativa, ¿no? Entonces nombra a un gabinete sumamente conservador, en el cual el señor Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas, y como tú lo dijiste, no solamente que es el ministro de Finanzas, sino que también tiene como una especie de mini ministerio dentro del Ministerio de la Defensa. Y a él se le debe la publicación de lo que se llama el Plan Decisivo de Israel. El Plan Decisivo de Israel es establecer un Estado de Israel que vaya desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. ¿Eso qué significa? La desaparición de Cisjordania y la desaparición de la Franja de Gaza. Con cuestiones como esa, ¿no? Discriminatorias, que son más, factibles en la época del apartheid que en un gobierno democrático. Y eso todo con la anuencia de Benjamin Netanyahu, que desde que llegó al gobierno y comenzó con esa política de modificar la estructura
judicial del país trajo como consecuencia grandes manifestaciones los días sábados en todas las grandes ciudades de Israel que estaban en contra de esa, ¿cómo se llama? Esa propuesta del señor Benjamín Netanyahu. Sí, tiene 6 meses de manifestaciones. 6 meses manifestando. Llevan 6 meses manifestando. Exacto, 6 meses manifestando por esa situación. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no solamente era tratar de salvar a Netanyahu de los juicios esos que tiene con la justicia israelita, sino también modificar una serie de normativas que van a permitir que esos asentamientos judíos que son totalmente ilegales de acuerdo con la ley internacional se conviertan en legales y que sean totalmente aceptados por las leyes judías. Y no solamente eso, sino también aquellos que han sido creados ilegalmente en Israel, convertirlos también en ilegales. De manera pues que, apoderarse, que los colonos tomaran totalmente el control de todas las tierras que le pertenecen especialmente las tierras privadas que le pertenecen a los palestinos, de manera pues que de esta forma, configurar un Estado de Israel que vaya desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Eso es totalmente inaceptable. Eso va en contra de las disposiciones de Naciones Unidas, ya que Naciones Unidas tiene, yo estuve revisando la cantidad de disposiciones que han sido violadas por Israel con respecto a la cuestión palestina, y pasan de más de 60 y 80 disposiciones, entre ellos la 194 que señala la la recomendación que se le hace a Israel para que los refugiados del año 48 puedan regresar a su tierra. Y no solamente eso, sino que además de eso, las alturas del Golán, que también Israel se apoderó de ellas luego de la guerra de los seis días, también, de acuerdo con una disposición de Naciones Unidas, también ha sido violada por parte de Israel, y esas alturas del Golán que pertenecen a Siria y pertenecen al Líbano nunca han podido ser regresadas porque el Estado de Israel se ha apoderado. Sí. No, sobre todo las grandes reservas de agua están en esas alturas del Golán, y esa es una necesidad, algo que necesita el Estado de Israel para poder sobrevivir. Claro. Pero recordemos que en la conferencia de Madrid, que se celebró en el año 97, uno de los puntos que se iban a discutir era precisamente la distribución de estas aguas entre los palestinos y el Estado de Israel. Y todo quedó, como dicen, en letra muerta con la llegada de Benjamín Netanyahu, que pensó en un momento determinado que tenía controlado al grupo Hamas y que el grupo Hamas podría continuar lanzando sus cohetes y de fabricación casera, como ellos lo quieran decir, pero nunca se imaginó que el grupo Hamas se estaba preparando para una acción terrorista de una magnitud parecida a lo que sucedió el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Sí, ciertamente es que tiene demasiadas aristas. El tema del agua, que es un tema gravísimo, no solamente Israel necesita agua, sino el resto de la zona necesita agua. Todos necesitamos agua, si no, pregúntale a los venezolanos que se vive en Venezuela un día sí y el otro tampoco, sin agua. Esa resolución de la altura del Golán es la 497, basada en el capítulo 6 de la Carta de Naciones Unidas. Claro, además existe una prohibición expresa del Consejo de Seguridad que dice que ningún Estado puede ampliar sus fronteras por medios por medios ¿cómo se llama? Bélicos. Exactamente. Y eso es grave. Ahora,
Nos quedan pocos minutos del programa, quedan 10 minutos y quisiéramos, ¿cuál va a ser el futuro? Porque Israel, en medio de los problemas internos, en medio de un jefe de Estado que es absolutamente radical, acompañado, por supuesto, de los partidos más radicales, es que ellos suponen que pueden sobrevivir, que el país puede sobrevivir en esa situación. Es que ellos piensan que Palestina, Gaza, ellos van a poder manejar todo esto, lo que han logrado, y se nota que los países que firmantes de los acuerdos de Abraham prácticamente no se han manifestado, han quedado a la espera, lo cual crea mucha duda, ¿entiendes? Lo cual crea mucha duda, y ese silencio uno no está seguro si es de aprobación, de neutralidad o de simplemente mantenerse al margen por el vínculo que hay con Estados Unidos. Mira, yo considero que, mira, esta crisis está, como dicen, comenzando. Esto está comenzando. Y indiscutiblemente que tenemos que ver las consecuencias que trae esa invasión que va a llevar a cabo, esa intervención que va a llevar a cabo, ¿cómo se llama?, el gobierno de Israel en la Franja de Gaza. Hay que recordar que por medio de los bombardeos aéreos, ellos no van a acabar con esa situación en Gaza. El ejército tiene que entrar, y al ejército no lo van a recibir con ramos de flores, claro. Ni con bienvenidas, no los van a recibir así como héroes que están entrando para liberarlos, no. Los van a recibir con toda la ley, lo mismo que le pasó a Estados Unidos cuando entró en Vietnam y el Vietcong los estaba esperando, y el pueblo vietnamita los estaba esperando para hacerles la vida, como dicen, imposible. De manera pues que hay que ver los resultados. Y yo creo que la presión de Estados Unidos en este momento ha impedido que esta acción haya sido retardada, de manera de que sea bien sopesada lo que se va a hacer en Gaza antes de llevarla a cabo y causar una matanza, una matanza mayor de lo que está sufriendo el pueblo palestino en este momento. Es decir, Israel no podía pensar que 1,5 millones de personas se iba a trasladar al norte de la Franja de Gaza, donde no existe ninguna infraestructura, y que inclusive se pedía que los hospitales, que sacaran a los pacientes que estaban en los hospitales para trasladarlos donde no existe ninguna infraestructura. Sí, ¿qué cuestión es esta? Entonces, vemos cómo la opinión pública internacional y la presión de Estados Unidos y de algunas potencias, ¿no?, han jugado un papel para que, ¿cómo se llama?, Israel, como dicen, madure más la idea de qué es lo que va a hacer y cuál es el proceso. No solamente es entrar, no solamente es acabar con las células terroristas de Hamás, no. ¿Qué es lo que va a hacer luego de que se lleve a cabo esta acción? De manera pues que, ¿cómo se llama?, en las próximas semanas o en los próximos días miraremos cuál es lo que está enfrentando en este momento, lo que va a enfrentar Israel como consecuencia de esa acción, que puede causar mucho más desprestigio al Estado de Israel por lo que pueda llevar a cabo en ¿cómo se llama?, en Gaza, luego de realizar esta acción. Sí. Vemos cómo la opinión pública internacional ha empezado a manifestarse. Inclusive universidades como Harvard, la Universidad de Harvard, en la Universidad de Harvard se publicaron algunos ¿cómo se llama?, resoluciones en las cuales, es decir, se condenaba a Hamás, pero también se hablaba de lo que se estaba sucediendo con la población palestina. Y eso ha ido tomando auge en las universidades norteamericanas y en las instituciones, dedicadas al estudio de la situación en el Medio Oriente, y que han provocado que cada día se manifieste más la necesidad
que exista de que Israel, ¿cómo se llama?, cumpla con los principios del derecho internacional humanitario y que no vaya a entrar a Gaza simple y llanamente para acabar con todo el mundo que se le atraviese y todo el mundo que se le ponga por enfrente. No. No, porque todo el mundo no es responsable y todo el mundo no participó en esa matanza que llevó a cabo jamás, porque esa fue una cuestión muy bien planificada que prácticamente eso no trascendió. El pueblo palestino no estaba informado de lo que estaba, ¿cómo se llama?, maquinando jamás para llevar a cabo esa acción de carácter terrorista. Entonces, tú no le puedes achacar, simple y llanamente porque eres palestino, tú no le puedes achacar la responsabilidad a todo el pueblo palestino de lo que jamás haya cometido. Por eso siempre hay que diferenciar. Una cosa es el pueblo palestino y otra cosa es Hamás. Sí. Mira, Abraham, por aquí nuestro amigo Héctor Quintero te pregunta, ¿es que Irán participó con Hamás en el ataque al sur de Israel? No hay. Es decir, Estados Unidos ha manifestado que no tiene pruebas de la participación directa de ¿cómo se llama?, de la República Islámica de Irán. Lo más probable, y eso es casi 100% posible, de que jamás se le informara a ¿cómo se llama?, al gobierno de Israel lo que iba a hacer. Pero el gobierno de Irán no ha participado directamente. Al gobierno de Irán. Es decir, Irán no ha participado directamente no participó directamente en esa acción de carácter terrorista llevada a cabo por Hamás. No. Y eso lo ha señalado el gobierno de Estados Unidos, el secretario de Estado, que estaba ahorita de visita en el Medio Oriente, lo ha señalado, lo ha aclarado. Sí. No tienen pruebas, no hay ninguna prueba que involucre directamente al Estado a la República Islámica de Irán en esa acción de carácter, ¿cómo se llama?, terrorista. Ahora, ¿el Bibi sobrevivirá una vez que pase toda esta crisis? Porque va a pasar. El Bibi, Netanyahu. Así se le dice y le quiero aclarar a la audiencia que Bibi es el nombre que le dan el nombre que se le da a Benjamín Netanyahu. Indiscutiblemente a Netanyahu le va a suceder lo mismo que a Golda Meir cuando se produjo la guerra del Yom Kippur. Luego de la guerra del Yom Kippur se estableció una comisión especial para estudiar las causas por las cuales se había sucedido ese hecho. Y a Golda Meir no le quedó más remedio que no presentarse nuevamente a las elecciones. Es decir, declinar la oferta para que se presentara a las elecciones. A Benjamín Netanyahu le espera algo parecido, pero a Benjamín Netanyahu no va a tener la posibilidad de declinar nada, sino que a Benjamín Netanyahu le van a abrir una averiguación, ¿cómo se llama?, por los hechos, y que probablemente eso va a traer como consecuencia su destitución como primer ministro. Eso es lo que inclusive muchos israelitas piden. Muchos judíos lo consideran a él culpable de esta situación que está viviendo el Estado de Israel. Sí. Por haberse confiado. Tú que has vivido mucho tiempo en Medio Oriente, conoces toda esa zona. Yo que he estado tangencialmente en algunos países musulmanes de Medio Oriente, y la cultura, como decía Huntington, sí importa. Me causó impresión una experiencia que tú tuviste en un Shabbat en el Muro de los Lamentos, cuando ibas con tu señora y por estar hablando te cayeron a la piedra. Es decir, mi idea no es denunciar, sino mi idea es que la cultura importa. Eso es fundamental. Uno cuando va a hacer algo tiene que tener en cuenta la existencia de la cultura. Y cuéntale a la audiencia qué te pasó en ese momento. Bueno, fíjate, yo estaba acreditado en Arabia Saudita, pero yo quería conocer, es decir, Jerusalén. Y
utilizando un pasaporte no diplomático, porque no podían entrar con un pasaporte diplomático a Israel siendo funcionarios diplomáticos venezolanos, un pasaporte corriente, pude entrar, y de verdad que fue en cierta forma traumático, ¿no? Porque un sábado temprano, caminando por una de las calles, empezaron a tirarnos piedras, y yo decía, pero ¿qué está pasando? Pasó un tipo y nos dijo, están hablando muy duro, no pueden hablar duro, hoy es el día del Sabbat, no pueden hablar duro, cállense y váyanse de aquí. Y nos estaban cayendo a piedras, señores. Es decir, lo que pasa es que la gente no se da cuenta del papel tan importante que juega la parte cultural en ¿cómo se llama? En el comportamiento que tú tienes que llevar a cabo. Es decir, tú no te puedes presentar en un país árabe, es decir, con una minifalda, ¿no? Porque, es decir, sí, eso es contra las normas del Corán, señores. Claro, o con la cara descubierta en el caso de las mujeres. O con la cara descubierta por parte de las mujeres, especialmente en los países del Golfo. No te puedes presentar, la mujer tiene que ir cubierta, que no se le vean ni los tobillos ni el pelo, solamente la cara. Claro. Son aspectos que hay que tomar en consideración, son aspectos de la cultura que uno tiene que respetar. Sí, no, definitivamente sí. Y yo tengo otra anécdota. Yo estuve en una reunión en Túnez, una reunión de la OMC en Túnez, y terminó la reunión y me quedó el fin de semana libre, y yo dije, oye, yo tengo que poner los pies en el desierto, yo tengo que ver aquello. Y bueno, me moví en una agencia de viajes de esos tours organizados, y fuimos, ¿no? Nos llevaron a un lugar donde había palmeras, lo que llaman oasis y eso, un lugar muy, muy bonito, y pasaron muchas cosas. La primera es que por primera vez sentí que podía tocar la soledad, porque aquello es solo. La soledad prácticamente se corta con un cuchillo, en primer lugar. Bueno, tú estuviste en Arabia Saudita y sabes lo que es eso. La otra cosa fue que se presentaron de repente unos beduinos, y lo primero, lo que más se puede hacer, y que ellos nunca van a olvidar y que lo van a incorporar a su historia de vida, es que tú le ofreces un vaso de agua. Y en segundo lugar, que me impactó ver a una mujer con una máscara pintada de plateado, y entonces yo me quedé impresionado. Mira, el guía turista me dijo, mire, no mire mucho porque se van a ofender. Y entonces, pero el pudor de la mujer está en la cara. Yo te quiero pedir un minuto. ¿Cómo no? Vale, ¿cómo no? Porque es importante aclarar, es decir, el papel, es decir, cómo la Unión Europea perdió un poco de credibilidad con esa visita que hizo la señora Ursula von der Leyen y la señora Roberta Metsola a Israel inmediatamente que se produjeron estos ataques, ¿no? De una forma bastante, ¿cómo se llama?, inconsciente, fueron a felicitar y fueron a ¿cómo se llama?, a respaldar en nombre de la Unión Europea. No, señores, ellas no pueden hablar en nombre de la Unión Europea. Los 27 países de la Unión Europea ayer se reunieron y hicieron una declaración, ¿no?, condenando el ataque, pero también manifestando que al pueblo palestino había que defenderle sus derechos. Y fue algo que la señora, ¿cómo se llama?, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola llegaron a Israel y dijeron que la Unión Europea iba a cortar todo tipo de ayuda al pueblo palestino. Por favor, señores, eso le quita credibilidad a la Unión Europea como un intermediario en un momento determinado en una negociación. Bueno, hemos llegado al final, Abraham, te agradezco mucho el tiempo que me dedicaste, una muy buena exposición, quedó bastante claro el mensaje a la audiencia. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mayerlin, y bueno, hasta pronto, Abraham. Bueno, gracias a todos y bueno, hasta pronto igualmente. Gracias.